Para resolver operaciones de multiplicación y división, nosotros necesitamos utilizar este ábaco que tiene 13 filas. Pero para representar o para efectuar operaciones de suma y resta, es suficiente con que tengamos este ábaco. De manera que para todos ustedes, docentes y estudiantes de primaria, nosotros estaríamos sugiriendo este material para trabajar en primero, en segundo primaria. Pero cuando tengamos que utilizar operaciones de multiplicación y de división, este no es suficiente. Necesitamos utilizar este otro ábaco. Ahora, seguramente no habrán notado la utilidad de todas las posiciones, pero en este momento voy a explicar cada uno de esos detalles que nos lleva a utilizar las posiciones que están en la parte superior. Una manera más fácil para operar las multiplicaciones y divisiones es visualizando los factores, cosa que no fue necesario hacer en la suma y en la resta. Para visualizar los factores, nosotros hacemos uso de la parte de arriba del ábaco. En esta multiplicación, nosotros estaremos colocando 46 por 5. Hay dos factores. ¿Dónde está el 46 y dónde está el 45? Es la primera parte que vamos a aprender. El 46, como se recordarán, lo representamos de esta forma: 40, 45 y 46. Pero en este momento yo no utilizo la parte de abajo de este ábaco. El factor 46 lo copio y anoto en la parte superior, de manera que acá será 40, 45 y 46. Como se habrán dado cuenta, esta misma representación es la que está ahí arriba. Este sería entonces el primer factor, 46. Ahora, el segundo factor, que es el 5, lo representamos acá arriba también. Solamente que para esto dejamos dos espacios en blanco, dos espacios sin tocar. 46 por 5, el 5 lo coloco acá en la parte de abajo. Como notan, tenemos representado los dos factores. Y para operar, los resultados los vamos anotando en la parte de abajo. Para multiplicar 46 por 5 hay muchos métodos. Yo explicaré en este momento dos formas. El primer método consiste en multiplicar cada cuenta ovalada, en este caso, por la cuenta ovalada de la primera posición, posteriormente la cuenta ovalada de este factor por la cuenta redonda de la primera posición y por último la cuenta ovalada por las dos cuentas de la segunda posición. Entonces, en el primer método decimos 5 por 5 es 25 y 25 lo representamos acá abajo. Hay un 20 y hay un 5. Seguidamente es el 5 por 1. 5 por 1 es 5 y también lo coloco acá abajo en la primera posición. Y alguien me dirá, ¿y por qué en la primera posición si ya se ha trabajado en la segunda? Lo que sucede es que estamos trabajando este factor por la primera posición, de manera que los productos deben de anotarse en la primera posición. Ahora bien, este 5
multiplicado por 2. Pero recuerden, este 2 está en la segunda posición. 5 por 2 es 10. Y deslizamos los 10 en la segunda posición. Este es el resultado y tenemos 230. Alguien seguramente cuestiona por qué dije que eran 10. Lo que sucede con la multiplicación es que en el momento de efectuar la multiplicación de las cuentas por cada una de estas de arriba, utilizamos el valor absoluto. Por eso es 5 por 2. Y yo no dije 5 por 40, que también lo puedo decir así, solo que las cantidades que voy a manejar en mi cabeza serán cantidades muy grandes. Por eso, preferiblemente, se trabaja con el valor absoluto. 5 por 2, que es 10. Y yo sé que esto no es 10 en su valor relativo. Esto es 200 en el valor relativo. De manera que la respuesta es 230. El 46 por 5, utilizando el segundo método, es aún mucho más fácil. Para algunos, obviamente. Para otros será mucho más difícil. ¿Por qué razón? Porque acá se utilizan o se manejan tablas del 1 al 19. Bien, pero en este caso voy a explicar utilizando el segundo método. El primer método consistió en multiplicar cada cuenta por cada uno de los de arriba. En este segundo método es multiplicar el factor por posiciones, de manera que yo multiplico 5 por 6. No lo hago por separado, lo multiplico junto. 5 por 6, que me da 30. Y 30 lo anoto acá abajo. En la segunda posición tengo 5 por 2, que es 10. Y como se dan cuenta, la respuesta es la misma, 230. Iniciamos con nuestro segundo ejemplo. Y recuerden siempre que antes de efectuar cualquier operación, debemos de alinear nuestras cuentas redondas y ovaladas a los extremos. Nuestro segundo ejemplo es 65 por 8. Y 65 lo representamos de esta forma. 65. Pero, como en el caso anterior, el 65 no lo dejamos abajo. Lo colocamos hasta arriba. De manera que acá tenemos 65. Multiplicado por 8. Dejamos los dos espacios y anotamos los 8. Estos dos espacios que dejamos acá es solamente por fines didácticos. Ustedes pueden dejar solamente un espacio o si alguien prefiere puede dejar 3 espacios. Pero para fines didácticos y para fines visuales dejamos solamente 2 espacios. Bien, multipliquemos el 65 por 8 por el primer método. Es 5 por 5, que es 25. 20 y 5. Ahora multiplicamos el 5 por 3, que es 15. Pero ese 15 va en la segunda posición porque nosotros estamos multiplicando un factor de la segunda posición. 5 por 3 es 15. Y acá representamos los 15. Pasamos al otro lado. Nos olvidamos de la cuenta ovalada y nos fijamos en las cuentas redondas. 3 por 5 es 15, pero ese 15 va en la parte de abajo, va en la primera posición porque estoy multiplicando una primera posición. 3 por 5 es 15.
pero nos da el mismo problema, nos da la misma dificultad como pasó en la suma y en la resta. No tengo 15, solamente puedo deslizar 10. Entonces, ¿qué hago? Deslizo un 20 y quito un 5. Seguidamente, el 3 por 3, 3 por 3 es 9. Y 9 será colocado en la segunda posición. Pero si ustedes se dan cuenta, no tenemos más cuentas. Las únicas cuentas ya están utilizadas en el caso de las ovaladas. Hacemos uso entonces de la tercera posición. Coloco un 20 y tengo que quitar 11. ¿Por qué? Porque solamente necesito 9. De manera que mi respuesta es 520. Acá abajo está el 0. Utilizando el segundo método para multiplicar 65 por 8, 65 por 8, el segundo método consiste en multiplicar posición por posición. De manera que nosotros multiplicamos 8 por 5, que es 40. Ahí está. Seguidamente multiplicamos 8 por 3, que es 24. 24 tendrá que caer en la segunda posición porque estamos multiplicando la segunda posición. Pero si ustedes se dan cuenta, no podemos llegar a 24 en la segunda posición. Tenemos que hacer uso de la escala inmediata superior. O sea que acá tenemos un 20, faltaría 4 por agregar acá abajo. Eso implica que agrego un 5 y quito un 1. Y la respuesta, como se habrán dado cuenta, es la misma que la anterior, 520. Ahora bien, vamos a notar un tercer ejemplo de multiplicación. En este caso, vamos a multiplicar 102 por 7. 102, aquí tenemos 100, 101 y 102. Como hemos explicado en los dos casos anteriores, el 102 no lo dejamos abajo, lo colocamos arriba. 100 y 102. Por 7, dejamos los dos espacios, 5, 6 y 7. Acá dice 102 por 7. Procedemos a multiplicar utilizando la primera forma, que es 5 por 2, que serán 10. Seguidamente, 5 por 5 es 25, pero ese 25 tiene que caer en la segunda posición. Pero en la segunda posición nosotros solo podríamos llegar a 19, de manera que tenemos que hacer uso de la tercera posición. Es 20 y 5. Ahora nos olvidamos de la cuenta ovalada y pasamos a operar con las cuentas redondas. 2 por 2 es 4 y 4 que vamos a anotar en la primera posición. Seguidamente 2 por 5 que serán 10 y el 10 será anotado en la segunda posición. De manera que ahora tenemos nuestro producto final, que es 400, 300 y acá tenemos 14, que se lee 714. El segundo método, o para efectuar con el segundo procedimiento, multiplicamos el 7 por la primera posición y el 7 por la segunda posición. De manera que tenemos 7 por 2 es 14, 10 y 14. En la segunda posición será
7 por 5, que es 35. Y 35 lo anotamos con un 20, 30 y 35. Y el resultado es 714. Es exactamente el mismo resultado que la forma anterior. La única diferencia es que acá estamos utilizando una tabla de multiplicación del 1 al 19.